Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Muy buenas, ¿qué tal, bella mujer? Hoy quiero hablarte de un tema que me estáis preguntando muchísimo por redes sociales especialmente, sobre todo quienes estáis en un proceso de búsqueda de embarazo. Y este temazo es el ayuno. Cada vez se habla más de su beneficio, de cómo mejora la digestión, de cómo disminuye la inflamación sistémica, incluso también cómo optimiza el metabolismo. Pero cuando entramos en terreno especialmente de salud femenina, de fertilidad femenina, surgen muchas dudas, miedos e incluso mitos. Hasta tal punto de preguntarte, ¿no?, a ti misma de, ¿es seguro ayunar si estoy buscando embarazo? ¿O qué tipo de ayuno es mejor? ¿Cómo afecta según la fase del ciclo que esté? Y si tengo alguna patología o alguna disfunción, como puede ser SOP, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo o estrés crónico. Así que en este episodio no voy a darte una receta universal porque no la hay, sino que te invito más bien a mirar el ayuno como una herramienta que de la forma correcta usada puede ayudarte a regular tu cuerpo, a optimizarlo, mejor dicho, siempre desde el respeto hacia tus ritmos y en ese contexto hormonal, ¿vale? Te voy a explicar qué significa realmente ayunar, qué beneficios puede tener y cómo integrarlo de forma respetuosa, consciente y flexible, por supuesto, si estás ahora mismo cuidando tu fertilidad porque tu objetivo es quedarte embarazada. Y por supuesto, te compartiré mi manera favorita de aplicar el ayuno, o más que favorita, la manera que yo considero que es equilibrada, respetuosa y saludable, que es la misma que yo utilizo en la mayoría en mi día a día y suelo recomendar. Y es adelantando esa última comida del día y rompiendo el ayuno por la mañana cuando realmente aparece hambre fisiológica a primera hora, sin llegar a extremos ni forzar el cuerpo. Así que vamos allá, vamos a empezar con toda esta información maravillosa, aclaración, mejor dicho, ¿no?, que quiero aportarte en este episodio. Y primero vamos a empezar aclarando qué significa ayunar, ¿vale? Porque es importante que tengas claro que ayunar no significa dejar de comer, sino que significa que dejemos un espacio de tiempo suficiente y respetuoso para nuestro organismo, de manera que eso me genere un beneficio, ¿vale? Y que no sea algo forzoso, obligado y que no sea de forma inconsciente, ¿vale? Para mí es esto, ayunar, y ese es el significado real de ayunar. Se habla mucho de tipos de ayuno, ¿no? Del ayuno intermitente, un ayuno prolongado de más de 24 horas. De hecho, hay ayunos muy prolongados, ¿no?, de hasta 48, 72 horas, también se habla. Vamos a empezar, una vez que he aclarado lo que significa ayuno. En realidad, lo que ya estaba explicando era el significado del ayuno intermitente. Y se trata de no imponernos unas horas determinadas exactas, ¿no? Como tengo que estar sí o sí X horas en ayuno para que realmente sea eficaz. No, olvídate de eso, ¿vale? El ayuno intermitente significa justamente lo que acabo de explicar, dejar un espacio suficiente de horas de manera respetuosa y beneficiosa para mi cuerpo entre una comida y otra. Ahora te voy a explicar diferentes maneras que se pueden hacer, de manera que yo esté respetando, perdón, esa necesidad fisiológica de comer. Y aquí también entra en juego mucho el estado de la flexibilidad metabólica que tú tengas. Ahora te aclaro también qué significa esto, aunque lo he explicado muchísimas veces, lo vuelvo a explicar. Y también cómo estés alimentándote, qué práctica de ejercicio físico estás llevando en tu día a día, cómo estás descansando, porque todos estos factores externos van a hacer que realmente ese ayuno ya no solamente sea beneficioso, sino que realmente sea consciente y respetuoso. Porque lo que no es beneficioso es imponer un periodo de ayuno, de no comer,
durante unas horas determinadas por imposición, ¿vale? Propia, porque como me han dicho que si hago un ayuno 16-8 es beneficioso, yo me voy a imponer estar 16 horas sin comer aunque esté muriendo de hambre, ¿vale? Entonces, para mí ese no es un ayuno respetuoso ni correcto, especialmente para la mujer, porque esa situación de imposición va a generar probablemente unos picos de estrés indeseados que va a generar un estrés en el cuerpo porque estamos en déficit calórico y eso puede darle a entender a mi, que lo voy a aclarar después, ¿no? Da a entender a mi organismo de que no hay suficiente energía para poder crear vida. Entonces esto no nos interesa, ¿vale? Por eso hablaba de ese equilibrio. Así que un ayuno intermitente bien hecho sería, primero, si tengo inflamación, ¿vale? Yo primero tengo que solventar esa inflamación sistémica. Si yo tengo una disfunción, primero tengo que también solventar esto. Si tengo una patología crónica, como puede ser una endometriosis o cualquier otra, ¿no? Una autoinmunidad, voy a intentar reconciliarme con esa patología ya que es irreversible y remitirla poniéndome en manos de un profesional que me ayude a esto. Y una vez que yo ya esté un poco en equilibrio y mi cuerpo no esté en estrés crónico, que esto también es importante, si estamos en estrés crónico, tampoco es recomendable hacer ayunos, ¿vale? Pero sí que por otro lado, hacer un ayuno de forma consciente y ir poco a poco aumentando esa ventana de horas, sí que me va a beneficiar. Pero esto lleva un proceso de adaptación para que realmente me beneficie y no me genere más estrés. Entonces, ahora mismo, olvídate de hacer ayunos por imposición de 16-8 o de lo que sea, ¿vale? Y te voy a proponer empezar, aunque luego lo voy a aclarar también, empezar por ir adelantando poco a poco esa última comida del día para que desde esa última comida que tú hagas en el día, pues si por ejemplo comes a las 8 de la tarde, como muy tarde, ¿vale? Ya rompas el ayuno al día siguiente como muy, muy, muy pronto a las 8 de la mañana. Ya estás haciendo un ayuno de 12 horas, ya es muy valioso, ¿vale? Si otro día o en otro momento puedes ampliar un poquito más esa ventana porque tu situación fisiológica en ese momento te lo está permitiendo, porque has mejorado, por ejemplo, en relación a la flexibilidad metabólica, has bajado inflamación, te encuentras mejor de energía y te lo puedes permitir, pues amplía esa ventana de ayuno o intenta adelantar aún más esa última comida del día, ¿vale? Antes de continuar, voy a aclararte esto de la flexibilidad metabólica para que lo entiendas, ¿vale? Es la capacidad que tiene nuestra célula de utilizar diferentes sustratos de los cuales obtener energía. Y decir que nuestra célula es mucho más eficiente a nivel energético, es decir, que la energía que se obtiene es del sustrato, en concreto grasa, es mucho más eficiente que si utiliza la glucosa. Entonces, lo que tenemos que intentar es solventar esta parte o ganar en flexibilidad metabólica para que mis células aprendan a obtener más energía procedente de la grasa, que sería más bien de la grasa de reserva o también de la grasa de ingesta, que de la glucosa, porque si mis células son glucosa dependientes para obtener energía, aparte de que mi flexibilidad metabólica es más baja, me va a ser muy difícil poder ayunar las horas necesarias para beneficiarme, 12-14 horas, por ejemplo, y además esto puede empeorar ciertas situaciones como pueden ser la de la endometriosis o la de la adenomiosis y además también me va a mantener en esa inflamación crónica, no me va a ayudar para nada con la fertilidad, con un proceso de búsqueda de embarazo, porque consigo todo el efecto contrario, ¿vale? Así que esta es una parte, pues ahora que acaba de salir el tema, ¿no? En este episodio, que hablaré de forma más amplia, incluso en redes sociales ya me saldrán por ahí también ideas, que me apetece mucho hacer muchos retos y dar información sobre esto en el canal de difusión, que por cierto aprovecho para invitarte a que entres en mi cuenta de Instagram y estés dentro de mi canal de difusión donde voy a ir dando gotitas y píldoras de información y propondré retos también de vez en cuando para que puedas seguir y te puedas beneficiar en tu proceso de búsqueda de embarazo. Así que, importante, para terminar como esta primera parte de este episodio, importante, no confundirlo, el ayuno, con la restricción calórica o con la mentalidad de dieta. No tiene nada que ver, ¿vale? Vamos a irnos a la parte donde me voy a centrar más en la salud femenina, ¿vale? O sea, cómo responde el cuerpo de la mujer ante
una práctica de ayuno. Sobre todo cuando, que ya he adelantado antes, cuando nos referimos a ese eje hipotálamo, hipófisis y gónadas y qué sensibilidad tiene al estrés. Si te ha sonado un poco a chino esto que te acabo de decir, contarte que este eje que acabo de decir, ¿vale? HHG, hipotálamo, hipófisis, gónadas, es muy importante y muy relevante para que tus hormonas funcionen correctamente y por lo tanto para que puedas ovular no solo de forma correcta, sino de calidad y por tanto se pueda dar la fecundación del óvulo, ¿no? Es la parte que nosotras podemos modular, porque la nuestra, la femenina, obviamente, sin un espermatozoide de calidad no hacemos nada, por mucho que nosotras cuidamos este aspecto. Pero ahora estamos tratando esa parte, ¿no? Entonces, ese eje es el eje hormonal que es base para lo que acabo de comentarte y que es muy sensible al estrés, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿siempre es beneficioso el ayuno? Y te digo, no, siempre no es beneficioso. ¿De qué va a depender esto? Pues por un lado, de en qué fase del ciclo menstrual estés. Porque, por ejemplo, eh, vas a ser más tolerante al ayuno en la fase folicular temprana, donde pueda haber una menor necesidad energética, bueno, porque hay una mayor tolerancia al ayuno, y mayor necesidad energética en la fase lútea, ¿vale? Entonces, esto también tengo que decir que depende mucho de cada mujer. Es como que está en la norma, generalizo, ¿vale? Pero hay mujeres que tienen más fácil practicar el ayuno en fase lútea que en fase folicular. A mí a veces me pasa. O sea, yo, por ejemplo, me incluyo aquí. Y yo considero o yo he sentido conmigo que tengo más apetito cuando estoy para ovular, porque mi cuerpo es como que tira, necesita quizás más energía para esa última fase de la maduración folicular y en mi caso me cuesta más ayunar y entonces reduzco el número de horas y sin embargo, en la fase premenstrual me cuesta menos ayunar. Siento que puedo estar más horas sin comer e incluso me puedo permitir ayunar 24 horas, ¿vale? Entonces, no solamente depende de la fase del ciclo que estés, sino de tus sensaciones y de tu propia experiencia o de tu propia situación fisiológica, ¿vale? Y hablando de situación fisiológica, aquí hay que tener en cuenta ciertos aspectos, ¿no? que puedas tener tú, como pueden ser si hay síndrome de ovario poliquístico, especialmente pues cuando tenemos un fenotipo metabólico donde suele haber habitualmente una resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina es muy común que haya menor sensibilidad a la insulina y esto puede hacer, o sea, que haya una sensibilidad a la insulina alterada, mejor dicho, ¿vale? Y esto puede hacer que te cueste más, obviamente, hacer un ayuno, que no estés predispuesta a hacerlo, porque cuando hay sensibilidad a la insulina o incluso también a la leptina, ¿vale? Porque muchas veces van las dos juntas, mi cuerpo no va a detectar que hay suficiente reserva, aunque las haya realmente, porque los receptores están alterados y entonces va a llegar la señal a nivel cerebral, hipotálamo, hipófisis, ¿vale? El eje que te comentaba antes, de necesitamos comer más. Y entonces me va a pedir comida y me va a dar más hambre, ¿vale? Con la resistencia a la insulina, aunque no tenga SOP, pero si hay resistencia a la insulina y a la leptina, pues esta situación fisiológica también va a dificultar que yo pueda realizar un ayuno. Sin embargo, cuando yo hago este proceso de forma progresiva y respetuosa con el tiempo, me va a beneficiar a esa resistencia a la leptina y a la insulina, entre otros factores que hay que tener en cuenta y que hay que modular, ¿vale? Si mi situación es que hay una disfunción tiroidea, por ejemplo, un hipotiroidismo, pues esto también puede dificultar que se lleve a cabo un ayuno, incluso lo más prolongado. Si hay estrés crónico, pues por supuesto aquí no nos va a beneficiar, como decía antes. Cosa diferente es que digo, vale, tengo estrés crónico, voy a trabajar o abordar el cómo puedo disminuir mis niveles de estrés, pues aquí entra en juego el papel súper importante de los ritmos circadianos, de la meditación, de practicar el grounding, contacto con la naturaleza. O sea, hay muchas herramientas que podemos utilizar y debemos utilizar y que en el momento que esté haciendo esos cambios,
puedo proponerme adelantar un poco esa cena, porque si yo, en lugar de cenar las 10 a las 11 de la noche, que es algo que hace mucha gente, y más ahora en verano, que este episodio lo estoy grabando ahora en verano, ¿no? Eh, Digo, venga, pues voy a adelantar esa hora de la cena y por lo menos voy a intentar hacerla a las 9 en vez de a las 10 o las 11, que ya es de noche prácticamente. Si yo adelanto una hora, no me va a suponer mucho esfuerzo, apenas nada, ¿vale? Puedo adelantarla y no me va a repercutir negativamente en ese estrés crónico que ya tengo. Y al revés, me va a beneficiar, ¿vale? También, ¿de qué depende que sea beneficioso o no el ayuno? Pues también depende de la composición corporal que yo tenga y del estado nutricional. Por ejemplo, en mujeres que tengan más que bajo peso también, ¿no? Un porcentaje de grasa demasiado bajo o que hay una ingesta calórica insuficiente, yo no recomiendo por nada del mundo practicar un ayuno porque ya de por sí mi cuerpo no está recibiendo suficientes calorías. ¿Cómo voy a ampliar más esas horas de no comer? Ese estrés crece y esa afectación al eje de hipófisis hipotálamo gónadas va a potenciarse y entonces esto va a inhibir la señal necesaria para poder fabricar hormonas, estrógenos y que se pueda ovular. Entonces aquí no es beneficioso practicar un ayuno, ¿vale? Entonces, recordar, después de haber dicho todo esto y estas circunstancias, que se utilice el ayuno como una herramienta que me pueda ayudar y que me pueda beneficiar, como puede ser si yo estoy intentando sanar mi sistema digestivo porque hay un SIBO o porque hay una Helicobacter pylori o porque hay una disbiosis, y esto me va a beneficiar mucho porque estar más horas sin comer va a contribuir positivamente a mi microbiota intestinal, por ejemplo, y no tomarlo como una imposición. Yo creo que la idea hasta aquí queda bastante clara, ¿no? Pero también vamos a hablar de beneficios, es decir, cuando realmente el ayuno se hace bien, me está beneficiando. Por un lado, ya lo adelantaba antes, si yo hago un ayuno, lo practico de forma consciente y respetuosa, me va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, si es tu caso, que estás teniendo sensibilidad no solo a la insulina, sino también resistencia a la leptina, que esto es muy común cuando no nos exponemos suficiente a la luz natural, cuando no salimos a ver los amaneceres, cuando mi cuerpo me está pidiendo comida todo el tiempo, ¿no? O incluso cuando tú dices, si acabo de comer hace una hora y media o 2 horas, ¿cómo vuelvo a tener hambre? Esos son señales de resistencia a la insulina y a la leptina también, ¿vale? Otro beneficio, ya lo adelantaba antes, era la reducción de la inflamación. La inflamación sistémica de bajo grado es algo súper común en la inmensa mayoría de personas que están en un proceso de búsqueda de embarazo por una cosa o por otra. Hay inflamación y esto quiere decir que hay una inflamación, para que me entienda, a nivel celular por una cosa o por otra. Entonces, el practicar el ayuno también me ayuda a bajar esa inflamación. Mejora también la autofagia y la renovación celular. Es cierto que para conseguir este efecto beneficioso tenemos que tener tiempo practicando el ayuno y de vez en cuando prolongar en más horas ese ayuno. ¿Cuándo hago esto? Cuando realmente me lo puedo permitir. Yo te he puesto el ejemplo en mi caso de que yo en el momento del ciclo en el que estoy más introspectiva, que los niveles de estrógeno me han bajado muchísimo, tengo los niveles de progesterona más altos, que suele coincidir con la fase lútea, para mí es más fácil practicar el ayuno en ese momento del ciclo, porque yo lo siento así. Porque de hecho en mi último ciclo estaba siendo muy consciente de ello y sentía, ¿no? Que había hecho la última comida del día anterior, pues como a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, y que al día siguiente eran las 10 de la mañana, las 11, las 12 y seguía sin tener hambre. Entonces, si mi cuerpo no me está pidiendo comida y puedo alargar ese ayuno, ahí donde puedo aprovechar para hacer esos ayunos más prolongados. Otra forma de hacerlo de manera eficiente
y que no me afecte a mi fertilidad si estoy asegurándome que cuando como esa ingesta es de alta densidad nutricional y acompañándolo con los suplementos correspondientes, sí que de forma controlada por un profesional es interesante para conseguir esa autofagia y renovación celular. Habría que hacer ayunos de 48 o 72 horas, más bien de 72 horas, pero es importante hacerlo bien acompañadas y guiadas por un profesional, porque aquí eh, toma una relevancia súper importante el tema de la hidratación. O sea, hidratación no solo con agua, sino con electrolitos, con sales, es fundamental para no tener efectos contrarios, ¿vale? Porque lo que buscamos es el beneficio. Entonces, un ayuno aquí bien hecho es decir, mira, pues me apetece hacer este reset, estoy preparada mentalmente, voy a hacerlo de forma respetuosa, tengo días de vacaciones y me apetece como mucho estar conmigo misma, estar tranquila. Como decía, podéis aprovechar esos días de fase lútea que el cuerpo lo permita, que está más en calma, que los movimientos que se hagan no sean movimientos de voy a irme a correr, obviamente no es compatible, ¿no? Porque había que ver todo esto, por eso digo de hacerlo de forma guiada y acompañada por un profesional, y con la hidratación correspondiente, que es súper importante. Esto de cara a como un reseteo para luego iniciar un proceso o continuar con un proceso de cambio y de optimización para buscar un embarazo es maravilloso, pero es importante dejar un tiempo de margen hasta que yo retomo el proceso de búsqueda de embarazo, ¿vale? Porque ¿quiere decir que si yo he hecho un ayuno de 72 horas y me quedo embarazada a los días, es malo? No, pero quizás ese estado de alerta en el que tú has puesto tu organismo no es compatible con un embarazo saludable, ¿vale? Entonces esto lo aclaro porque ya veis que aquí hay como muchos flecos sueltos que tendría que estar horas y horas hablando en un episodio de podcast sobre este tema, pero quiero que se quede bien la idea. Y también decirte que este tipo de estrategia, si tú quieres hacerla, te podemos ayudar a hacerlas, o bien a través de una asesoría conmigo, con alguien del equipo que tenga disponibilidad en la agenda, o también a través del programa de Nutre tu Fertilidad, porque este tipo de herramientas y estrategias también la trabajamos dentro del programa, ¿vale? Sigo con los beneficios. Y es que para mí de lo más importante que tiene de beneficios el ayuno es el descanso digestivo y cómo eh, ayuda a resetear a nivel digestivo muchísimo, porque si hay una cosa que suele ocurrir cuando hay problemas digestivos, suele ocurrir porque en la mayoría de las ocasiones no dejamos al sistema digestivo descansar ni trabajar de forma eficaz, porque la digestión no solamente es masticar, digerir a nivel de estómago, ¿no? La mezcla con los jugos gástricos, con las enzimas que se necesitan para separar esos nutrientes y hacerlos asimilables y que se puedan absorber cuando llega al resto del tubo digestivo, ¿no? Al intestino delgado, al intestino grueso, sino que una vez que todo eso ha ocurrido, luego en el intestino empiezan a trabajar el complejo migratorio motor, que es súper importante, son los barrenderos, son los barrenderos de nuestras tripas y que entran a trabajar como los últimos. Entonces, si yo como y a las 2 o 3 horas más o menos vuelvo a comer, no dejo suficiente margen de tiempo para que estos barrenderos trabajen. Porque si yo vuelvo a comer, inicio un proceso digestivo, ellos nunca van a trabajar. Entonces, por eso tengo que dejar suficiente tiempo y por eso para mí uno de los beneficios más importantes del ayuno es este descanso digestivo. Estamos potenciando que los barrenderos hagan su trabajo y estamos haciendo una labor de prevención de disfunciones muy típicas, como puede ser el SIBO, que ya te sonará, ¿no? El sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, o una Helicobacter pylori, o una disbiosis, que es algo que es súper común y que padecen muchas personas que están en este proceso y que no también, ¿no? También otra parte que es muy beneficiosa del ayuno es cómo se puede regular ese hambre real, ¿vale? Estamos ganando en flexibilidad metabólica y por tanto estamos más escuchando a nuestro cuerpo y haciéndole caso cuando realmente tengo hambre. O sea, yo ahora mismo estoy grabando este episodio y a mí me están sonando las tripas un montón. Y bueno, desayuné esta mañana como a las 10:30.
11 prácticamente, entonces ya han pasado más de 5 horas y ya mi cuerpo me está pidiendo comida. Entonces ahora voy a hacer esta segunda y última comida del día cuando termine de grabar el episodio, pero estoy comiendo cuando realmente mi cuerpo me está insistiendo en que necesita comida. O sea, estoy respetando mi necesidad fisiológica y esto es súper importante y algo que regula el ayuno, ¿vale? Y por último, aunque habrá más beneficios, pero yo te voy a decir lo más importante, pues puede mejorar la ovulación en casos muy concretos, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico, porque en el caso de que es un fenotipo metabólico que cursa con una resistencia a la insulina, he comentado antes que practicar el ayuno me va a mejorar en esa resistencia a la insulina, por tanto va a mejorar en el SOP y me va a permitir que mi cuerpo ovule, ¿vale? Pero siempre, siempre recuerdo que con un acompañamiento con el profesional o las profesionales adecuadas, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ayuno de forma respetuosa? No se trata de ayunar lo máximo posible, como decía, sino lo mínimo necesario para que tengas beneficio y no estés rozando o te quedes ahí rozando ese punto de estrés, ¿vale? No estés demasiadas horas con hambre porque eso le va a generar estrés a tu cuerpo. Entonces, eso no vamos a permitirlo. Mi enfoque, como decía al principio del episodio, es que ayunemos por la noche. Claro, obviamente vamos a aprovechar que estoy durmiendo y en ese momento que estoy durmiendo es cuando además precisamente muchos órganos de mi cuerpo aprovechan para descansar, como puede ser el hígado, que forma parte del sistema digestivo, o como puede ser también el sistema digestivo en sí al completo, ¿vale? Entonces, la idea es adelantar, como te decía, la cena e intentar que tu última comida del día sea como muy tarde en la franja horaria de 6 a 8 de la tarde, ¿vale? Con la idea también de que al día siguiente tú rompas el ayuno entre aproximadamente las 9 de la mañana y la 1 de la mañana del mediodía, como muy tarde, ¿vale? Si quieres romper el ayuno a las 8 también está bien, pero que como muy tarde sea a la 1 que sea cuando tú tengas hambre, ¿vale? Porque si tú te levantas por la mañana, has hecho la última comida a las 6 de la tarde del día de antes y te levantas por la mañana, son las 9, son las 10, son las 11 y sigues sin tener apetito, a ver, será muy probable que antes de la 1 tengas hambre. Pues comes antes de la 1, ¿vale? Según las señales del cuerpo. La clave importante cuando vayas a romper ese ayuno en esa franja horaria que te digo recomendable, ¿no? De como muy tarde a la 1 del mediodía, es romper el ayuno con suficiente proteína de muy buena calidad, más grasa también de muy buena calidad y de manera opcional, si quieres, añadir algo de vegetales también de alta densidad nutricional, donde podamos aportar ese plus de fibra prebiótica y esas vitaminas y minerales que nos aporten como complemento a lo que tiene que abundar más en el plato, que es la proteína y la grasa de calidad. Te di varios ejemplos para que tengas en cuenta y que a mí me súper flipan. Te voy a dar el ejemplo del desayuno que yo he hecho esta mañana, que está muy rico y que en realidad no es un plato muy grande y que fíjate todo el tiempo que me ha mantenido saciada, desde las 11 hasta ahora, que son como más de 5, como prácticamente casi 5 horas sin comer, ¿vale? eh, 2 huevos revueltos con queso feta, con tomate cherry, que lo he salteado previamente, con orégano, aceite de oliva y sal, ¿vale? A eso le he añadido también medio plátano con crema de pistacho. Es un desayuno, bueno, y aparte de eso, he añadido un batido con proteína neutra en el que he mezclado café porque tenía mucha ganas de tomar un batido con sabor a café esta mañana. He añadido café de especialidad, le he puesto también agua, le he puesto un cacito de 30 gramos de proteína que equivalen a unos 25 gramos de proteína que es neutra, no tiene sabor. Esto es muy, muy guay porque cuando utilizamos proteína neutra podemos añadirla a cualquier plato que quiera enriquecer en proteína o hacer batidos de diferentes sabores para acompañar a mi comida. Entonces, si yo en el desayuno, a veces en el desayuno me apetece, pues como acompañarlo con una bebida con más sabor a frutos rojos, o hay veces que me apetece hacerlo con sabor a café. Entonces, en este caso, perdón, esta mañana me lo he hecho con sabor a café y llevaba también canela. Llevaba un toque de canela y también le he añadido un cacito de colágeno hidrolizado, ¿vale? Ese ha sido mi desayuno. Este es un ejemplo de desayuno que puedes hacer y que tiene que mantener saciada mínimo, mínimo, mínimo 4 horas, ¿vale? Así que ese sería un ejemplo de cómo romper el ayuno
con cabeza, con alta densidad nutricional y de una manera muy beneficiosa para tu fertilidad y salud hormonal. Sobre todo, yo recomiendo evitar romper el ayuno con fruta, o sea, no rompas el ayuno con fruta, porque el primer pico de glucosa de la mañana es importante digamos, relevante y determinante para cómo tú puedas aguantar ese ayuno y controlar ese hambre fisiológica que te comentaba, ¿no? Entonces, si yo rompo el ayuno con fruta, lo que voy a hacer es que voy a crear un pico de glucosa más alto de la cuenta y esto va a hacer que pueda alterarme más la resistencia a la insulina que pueda tener o a la leptina y que lo mismo que te sube más, te pueda bajar rápidamente esa glucosa y que mi cuerpo me genere la necesidad de comer otra vez a la hora y media o a las 2 horas. Aquí vamos a perder flexibilidad metabólica y esto no me va a beneficiar en un proceso de fertilidad, ¿vale? Como conclusión a todo lo que he comentado sería, por un lado, reforzar la idea de escuchar al cuerpo, importante, que he hablado de esto, y no copiar lo que a otra persona le va bien. Vuelvo a recordar que cada mujer eh, tiene unas circunstancias diferentes, aunque tengamos en común que seamos cíclicas y que no todas las mujeres tenemos un ciclo menstrual exactamente idéntico ni lo vivimos de la misma manera. Por tanto, es importante que tú te escuches a ti misma y que no hable, no, digamos, no te dejes llevar por la influencia o otras personas o copiar. No es que como ella está haciendo una vez al mes un ayuno de 24 horas, aunque le cuesta la misma vida, yo lo voy a hacer también porque a ella le está yendo bien. No, a lo mejor a ti no te va bien, ¿vale? Recordar, importante, que ayunar no tiene que ser un castigo ni una... em, ni imponerse, ¿vale? Es un regalo que si se hace con conciencia nos beneficia. Vamos a verlo de esa manera. Es un regalo. O sea, hay que agradecer que te puedas permitir estar X horas en ayuno porque estoy regalándole a mi cuerpo energía y le estoy regalando a nivel fisiológico muchas cosas muy buenas, ¿vale? Así que bueno, ya en algún momento del episodio te he invitado a mi canal de difusión, que sigas escuchándome en el podcast. También te lo recuerdo que prácticamente todos los lunes, algunos no, pero prácticamente todos, subo un nuevo episodio. Y recordarte, ¿vale? Porque este episodio lo estoy grabando ahora, 31 de julio, ¿vale? Que tenemos la lista prioritaria para asegurarte plaza en la próxima edición del programa abierta a la cual puedes entrar, ¿vale? El entrar en esta lista prioritaria te va a permitir estar informada en el momento que lo tienes que estar. O sea, en septiembre, como a primeros de septiembre, empezaremos ya a mandaros información si formas parte de esa lista prioritaria para que no te pierdas nada y te puedas asegurar la plaza a la 7ª edición de Nutre tu Fertilidad que abriremos en septiembre. ¿Qué beneficio, qué ventaja? Ya te voy adelantando algo. Tiene que estés en la lista prioritaria, pues vas a tener acceso a unos bonus que no vas a tener si entras luego, sin haber estado en la lista prioritaria, en la apertura oficial que será entre mediados y finales de septiembre. O sea, vas a poder entrar antes que nadie, empezar antes que nadie el programa y tendrás como ese tiempo de regalo, de acceso al acompañamiento. ¿Vale? Así que si entras en mi página web, nutretufertilidad.com, ¿vale? Ahí dentro vas a ver un slide donde hablo de esa lista prioritaria. Pinchas y te apuntas para que puedas estar al tanto de todo esto. Otra cosa antes de irme, porque es que son tantas cosas las que hay ahora que te las tengo que contar, y es que Nutre tu Fertilidad va a, bueno, ya tenemos fecha, ¿vale? Vamos a tener nuestro primer retiro presencial en la Casa Toya en Zaragoza el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre de 2025. Las plazas son muy reducidas y limitadas y ya también tenemos abierta esa posibilidad de que puedas reservar tu plaza y asegurarte de que puedas venirte conmigo, con Denise Clayton, que va a ser la otra facilitadora con la que vamos a flipar todas con el ice bath, con el breathwork, o sea, con técnicas súper potentes que te van a remover muchísimo para bien. Ese sitio tan maravilloso y tan bonito en el que vamos a estar, vamos a disfrutar de comida saludable, vamos a poder conectar en presencia con otras mujeres que estén en tu camino y por supuesto conmigo, que tengo muchísimas ganas de hacer algo
como esto en el que pueda abrazarte, tocarte y poder hablar contigo de uno a uno, ¿no? En ese momento. Vamos a hacer actividades muy chulas, sorpresas que tenemos preparadas. Así que bloquéate esta fecha desde donde sea del mundo, vente, porque va a ser un evento súper top, precioso, donde vas a poder reconectar con tu origen para poder recuperar y tener esa fertilidad natural presente que te mereces para poder crear vida de la forma más natural posible. Así que bueno, ya aquí termino como mi cuñita publicitaria. Muchas gracias por estar aquí una semana más. De verdad me hace mucha ilusión cuando me mandáis mensajes en Instagram o donde sea con ese feedback de Carmen, estoy enganchada a tu podcast, me encanta, te he escuchado en mi viaje en el coche y me ha dado mucha luz, mucha esperanza. Así que gracias por todos esos mensajes que me hacéis llegar porque me hace mucha ilusión. Por favor, seguid mandándomelos porque me encanta y, y por estar ahí. Te mando un besito, un besazo, mejor dicho, y decirte que te quiero muchísimo. Que nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta la próxima.